O tema a seguir trata sobre a conversão baseada na energia eólica. É uma área, uma grande importância no Brasil e no mundo. E os temas que vou tratar nesta aula são os seguintes: energia eólica, formação dos ventos, velocidade dos ventos, potência extraída do vento, teorema de Betz, tipos de turbinas eólicas, partes do sistema eólico, parques eólicos e potência dos aerogeradores. E para fechar, vou fazer o enunciado de um exercício. Comecemos então mencionando o que é energia eólica. A energia eólica consiste na energia cinética contida nos movimentos das massas de ar na atmosfera, ou seja, os ventos, produzidos essencialmente através do aquecimento diferenciado das massas de ar pelo Sol. Ou seja, é uma fonte de energia que pertence à área das energias renováveis e é uma energia que depende do Sol. E essa energia eólica se forma pela geração de diferentes densidades e gradientes de pressão existentes nas massas de ar e através do movimento da rotação da Terra sobre o seu próprio eixo e outros fenômenos que acontecem no planeta vai levar ao movimento de grandes massas de ar. Se olhamos nosso planeta, ele tem essa estrutura. Tem os polos norte e polo sul, ou seja, mais frios, e a área equatorial mais quente. Nesse lado, estamos listando as diversas pressões que existem, né, no planeta, que variam desde altas pressões até baixas pressões e vão se alternando a partir do polo norte com direção ao polo sul. Então existem diversas mudanças de pressões que estão relacionadas com a forma, né, da Terra, a forma esférica e também com relação à atmosfera. E tudo isso aí vai levar entre os polos e a área equatorial a formação de diversos ventos, desde os mais fracos até os mais fortes. Então, além disso, existe também diferenças de temperatura em locais, microclimas, né, relacionados com a estrutura da área geográfica. Essas diferenças de temperatura são responsáveis pela circulação global do ar em geral. Isso porque o Sol não aquece todas as partes da Terra de maneira uniforme. Podemos observar que no Equador os raios do Sol atingem o solo quase perpendicularmente, mas em latitudes maiores esses raios caem de forma em ángulos diferentes, progresivamente maiores, a latitudes maiores. En este gráfico podemos ver claramente que o relevo da Terra, né, entre vales e montanhas e a presença do oceano faz com que exista, né, durante o dia um comportamento diferente ao da noite. Então, como é um fluido, o ar vai tentar sempre, né, um deslocamento, o ar frio desce, ar quente sobe. Durante o dia existe esse aquecimento, né, com energia solar e vai existir um movimento das massas de ar relacionadas com essa temperatura local. Já de noite muda, então já não existe energia solar incidente e vamos ver neste caso que o ar frio desce, né, das montanhas, o ar quente sobe e assim, né, vai existir uma dinâmica e no Equador então isso aí acontece também por causa da elevação da temperatura, porque aí temos uma maior incidência de energia solar e nos polos vamos ver que é diferente.
Entonces ese movimiento dual vamos a ver que vai ocasionar, né, com relação à influência das áreas frias dos polos, com relação ao Equador, vamos ver que existem diversas direções do vento, né, em direção ao Equador, né, do Polo Norte com direção ao Equador e do Polo Sul com direção ao Equador. E além disso, do Equador também, que é a área, uma zona mais quente, também vai existir um fluxo, né, do Equador com direção ao Polo Norte e do Equador com direção ao Polo Sul. Então tudo isso está relacionado pela estrutura da Terra, né, de que vai desde o círculo ártico até o círculo antártico, e além disso existe o Equador e os trópicos, né, o trópico de Cáncer, trópico de Capricórnio. Somado a isso, existe um movimento rotacional, né, da Terra e que esse movimento vai ocasionando o que chamamos essas forças de Coriolis. E então o resultado de tudo isso vai ser a existência de circulação de eventos, né? Então vamos ver desde o círculo polar em ambos extremos do planeta com relação às áreas equatoriais, vamos ver que van a existir assim diversos movimentos dessas massas de ar das áreas polares, os ventos contralícios, ventos alícios do nordeste, ventos alícios do sudeste, né? Contralícios, outra vez chegando na Antártida, ventos polares. Aqui vai existir também a circulação polar, né, no polo sul da Terra, a denominada célula de Ferreo, outra próxima ao Equador, a célula de Hartley. Isso aí está entre os trópicos. Novamente, próximo ao Polo Norte, a célula de Ferreo e finalmente na circulação polar. Então, tudo isso aí ocasiona que o vento mude, né, de acordo com o local. Então, além da direção, os ventos também são caracterizados por sua velocidade. Então, a variável mais importante com relação à energia eólica é a velocidade, já que ela vai nos fornecer a energia cinética que vai movimentar um conversor, né, que neste caso é o aerogerador. Portanto, a velocidade e direção dos ventos são medidos com um instrumento denominado anemômetro e esses dados podem ser fornecidos no sistema inglês em nós ou também no sistema internacional em quilômetros por hora e o mais, né, é dado em metros por segundo. E existe uma interessante tabela, denominada tabela de Beaufort, que foi utilizada bastante tempo, de muitas décadas atrás, e propõe a classificação do vento a partir da correlação entre suas velocidades e os impactos por ele causados. Isso também tem a ver com a rugosidade do solo. A rugosidade do solo é um fator redutor da velocidade dos ventos em superfície, porque desempenha um efeito de fricção sobre os ventos. E, além disso, os oceanos favorecem a formação dos ventos velozes, enquanto os continentes tendem a reduzi-la. Isso por causa da rugosidade. Então, nesta tabela está listada o fator de rugosidade dos terrenos planos. Então vemos que um terreno sem vegetação tem um fator de rugosidade N de valor 0,10, terreno gramado 0,12, terreno cultivado 0,19, né? Terreno com poucas árvores 0,23, assim vai aumentando até chegar a florestas 0,28 e áreas urbanas sem edifícios altos 0,32. Então, como vemos, esse fator de rugosidade vai atuando como se fosse um freio, né? Vai diminuindo a velocidade do vento,
Por isso é importante levar em conta esse fator. Então, já que a velocidade é a variável mais importante do vento, então quanto maior for a altura, maior será a velocidade do vento numa mesma região. E costuma-se adotar a altura de 10 metros acima do solo como referência. Nesse caso, nesta equação é conhecida como H0. E com base nesse conhecimento dessa velocidade a uma certa altura, é possível extrapolar para outra altura. Então, para esta altura de 10 metros que estamos considerando, a velocidade do vento nessa altura conhecida, denominada V0, que nesta equação está aqui, V0, podemos determinar a velocidade do vento na altura desejada, H, e superior à da referência. Então, com esta equação, onde vemos as 4 variáveis, ou seja, a velocidade e altura conhecida, a partir de, também levando em conta a rugosidade do solo, podemos encontrar um valor a outra altura. Aqui um exemplo. Vamos supor que a velocidade do vento a 10 metros de altura de uma superfície medianamente rugosa, ou seja, n igual a 0,091 é igual a 30 km por hora. Qual a velocidade a 20 metros de altura? Então entro nesta equação aqui, a velocidade do vento é a altura conhecida é 10 metros e o fator de rugosidade 0,091. A 10 metros, então o valor é 30 km por hora. E o que quero saber é quanto será a velocidade a 20 metros de altura. Então entro nesta equação e determino que está na ordem de 31,95 km por hora. Então, como está a maior altura, e pelo que foi mencionado, né, entre maior altura, maior velocidade, por isso que o resultado foi isso, né, que de 30 km por hora a 20 metros está 31,95. Isso aí fica demonstrado pelos atlas eólicos, né, que existen, os primeiros construídos a 50 metros de altura y después fue aumentando a altura, ¿no? Atlas eólico a 100 metros y así, ¿no? Entre mayor altura, mayor velocidad del viento. ¿Y cómo determinamos a potencia extraída del viento? Então, a força que pode ser extraída do vento é proporcional ao cubo da velocidade do vento e à área barrida pelas pás. Ou seja, se temos um aerogerador com um diâmetro de pás, aí vai definir uma área e a velocidade do vento vai ser o cubo. Vamos ver isso aí nas equações que vou mostrar depois, que vai ajudar para resolver o exercício proposto. Quanto maior a velocidade, mais o vento irá impactar as lâminas do rotor a cada segundo. Portanto, a energia eólica transferida em um determinado tempo, que seria a produção ou saída de força, é proporcional à velocidade vezes velocidade, que seria velocidade ao cubo. O resultado de tudo isso seria velocidade ao cubo. Então, lembrando que a energia cinética é dada pela massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, existe aí um tratamento, né, das equações envolvidas, que o resultado vai mostrar que a velocidade do vento na equação de potência vai ser ao cubo. E isso aí faz com que essa variável velocidade seja a mais importante, né, para a potência de um aerogerador. E também é importante a diâmetro das pás e a velocidade também, que está relacionada com a altura, né? Entre maior altura de uma torre, né, onde vai estar instalado o aerogerador, obviamente vamos ter maior potência. Existe uma equação que já é bem simplificada, que nos fornece em quilowatts a potência
2,83 veces 10 a menos 4 veces su diámetro ao cuadrado das pás veces a velocidade ao cubo. Entonces D está en metros y a velocidad de metros por segundo. Y aquí utilizando un sistema inglés sería 2,36 veces 10 a menos 6 diámetro al cuadrado veces velocidad ao cubo. Eso ahí estaría en millas por hora. Entonces con eso ahí podemos tener ya una primera aproximación de cómo se determina a potencia extraída do vento. Por otro lado, por ejemplo, aquí en esta tabla fica claro que un aumento en la velocidad del viento va a gerar, como es al cubo, velocidad al cubo, más o menos, si es 5 millas por hora, va a pasar para 15 millas por hora, con aumento de velocidad, ¿no? De 5 millas por hora a 15 millas por hora, va a gerar casi 27 veces más, ¿no? Con energía con una misma turbina. Entonces, por tanto, la localización de la turbina del viento es una variable muy importante. Eso fica aquí demostrado en esta tabla que está dada en unidades del sistema inglés, donde la velocidad está en millas por hora, de primero 10, 20, 30, 40, 50 millas por hora. Y vemos que para un diámetro de paz de 12,5 pes a 10 millas por hora vamos a obtener una fuerza, una potencia en kilovatios de 0,37. Allá si pasamos a 20 millas por hora aumenta a 2,95 y así, ¿no? Si llegamos a 50 millas por hora esa potencia extraída en kilovatios va a ser 46,1 kilovatios. Entonces vemos que por causa de la velocidad al cubo esa potencia extraída va aumentando, ¿no? Mucho por causa de la velocidad al cubo. Y si vemos también el diámetro de las pás va aumentando, o sea también a altura donde está instalado el aerogenerador obviamente también aumentó. En un caso ahí cuando es 100 pes de diámetro, para una velocidad de 10 millas por hora vamos a tener 23,7 kilovatios y para 50 millas por hora aumentó radicalmente a 2.950. Entonces fica demostrado así que la localización de la turbina del viento es muy importante, ya que va a determinar cuánta potencia va a ser extraída en un determinado local donde existe el recurso eólico, ¿no? Suficiente para movimentar. Más existe una cuestión importante que debe ser llevada en cuenta. El teorema de Betz. Ese teorema demuestra que a pesar do melhoramento da eficiencia dos aerogeneradores, nem mesmo o melhor modelo poderá extrair toda a energia existente no vento. Isso acontece porque se o rotor extraísse toda a energia do vento, a velocidade desde após atingir as lâminas das turbinas passaria a ser zero y de esta forma pararía após pasar por esa turbina. Y entonces el ar iría a acumularse. Eso sería un fenómeno que podría acontecer, ¿no? Teóricamente. Por tanto, ese teorema de Betz, que fue un análisis, ¿no? de la dinámica de un fluido, en este caso ar, llevó a demostrar que la eficiencia máxima de la conversión de energía eólica en eléctrica de un rotor ideal es de aproximadamente 59%. O sea, no podremos superar nunca ese valor de 59,2%, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí ese teorema de Betz muestra que sobre condições ideais, o rendimento aerodinámico dos rotores eólicos não pode superar o valor de 59,26%. Então, se temos 100% de energia eólica disponível, em torno de 41% não vai ser possível ser utilizada.
E além disso, esse critério nos demonstra a impossibilidade de capturar todo o vento pela superfície de incidência. E além disso, é necessário levar em conta perdas, né, que existem, perdas aerodinâmicas, perdas nas caixas de engrenagens, perdas nos rolamentos, perdas do gerador. E tudo isso faz com que a eficiência de um sistema eólico esteja atualmente em torno de 30%, 28%, 30%, ainda muito longe do limite máximo do teorema de Betz de 59%, 59,26%. Mas é bom levar em conta, né, que em um sistema eólico, quando vamos a extraer energia, a potência máxima, que aqui está em vermelho, é que se obtém atualmente nas turbinas, e em azul está o limite máximo, 59,26% do teorema de Betz. Ou seja, ainda existe um longo caminho para atingir, melhorando a fabricação, né, de aerogeradores para chegar ao limite de Betz. Mas a partir de aí não poderemos extrair mais energia pelo que já foi mencionado. Então este gráfico demonstra como seria a relação de potências extraídas pelos aerogeradores con relación a ese límite de Betz. O sea, si aparece alguna noticia de que existe un aerogenerador, vamos a supor, de 70% de eficiencia, pero el teorema de Betz sería una noticia falsa, porque el límite está en 59,26%. Entonces, en conclusión, a máxima potencia extraída pelo rotor de un aerogenerador está limitada pelo teorema de Betz, y a máxima potencia eléctrica producida pela turbina eólica depende da eficiencia do gerador, que por sua vez depende de vários factores. Então a potência produzida pelo aerogerador depende também da velocidade do vento, que já vimos é ao cubo. E os aerogeradores típicos atualmente registram uma eficiência por volta de 28%. Y para conseguir mayor eficiencia, por tanto, es necesario investir en la calidad de los equipamientos, más debemos considerar que eso va a elevar el costo de los aerogeneradores. Por tanto, a máxima eficiencia no implica la reducción del costo de generación. Son diversas cuestiones que deben ser levadas en cuenta a la hora de analizar el desenvolvimiento de esta tecnología de conversión para energía eléctrica. ¿Cuáles son los tipos de turbinas eólicas? Entonces, las turbinas de vento son clasificadas en función de la orientación del eixo del rotor, y existen turbinas de eixo horizontal, que son las más utilizadas, mas también existen turbinas de eixo vertical. Y los tipos más comunes son aquellos con eixos horizontales de láminas verticales. Lembrando que o avanço das turbinas eólicas se deve à invenção já desde vários séculos, né, da Idade Média e talvez muito antes, por exemplo, do moinho de vento tipo holandês, para fazer, né, farinha de grãos de trigo principalmente. Então esse moinho de vento holandês é muito antigo. Já vemos aqui a concepção de um aerogerador. E também outro modelo amplamente difundido é o moinho de vento americano de múltiplas pás, que é um moinho utilizado como forma de extrair água. Então ele trabalha com baixa velocidade do vento e é próprio para extrair a água, e trabalha com ventos de baixa velocidade, né? Então estes são os primeiros, os inícios dos aerogeradores que levaram ao desenvolvimento dos atuais. Então atualmente o propulsor de 3 pás é o mais difundido, né, de todos os tipos existentes, é o mais comum,
y além disso é mais eficiente, né, por causa de seu tamanho. Mas também seria possível, né, extrair a partir de energia eólica utilizando turbinas com duas lâminas. Aquí tenemos más difundido o aerogerador de 3 láminas o pás, y es, como vemos, de eixo horizontal. Mas también existen, es posible también obtener el mismo resultado con aerogeradores de eixo vertical, donde destaca este conocido como Darreus. Y entonces la ventaja de este tipo de paz es que todo equipamiento de conversión de energía eléctrica o gerador fica no solo, facilitando a manutención. Entonces él tiene una disposición de esta forma que va a ayudar a captar a máxima energía cinética y va a girar de forma vertical movimentando la turbina. Só que tem também desvantagens, né, como o início, né, do movimento que precisa de um impulso. E esse aqui, o de eixo horizontal, que é aquele de lâminas que mostrei anteriormente, de 3 láminas, é o mais difundido. E esse já é um equipamento amplamente difundido no mundo, donde existe, ¿no?, una torre, una altura para instalar un aerogenerador a una cierta altura, y depende también de la instalación, la dirección del viento, ¿no? Entonces, cuando es dirección del viento, por la parte posterior, se llama, ¿no?, instalado a contravento, y cuando la dirección del viento es por la frente, se es instalado a favor del viento. Entre estos diámetros de las pás va a determinar también, ¿no?, la captación de cuánta energía cinética va a ser después utilizada para ser transformada en movimiento mecánico rotacional que va a girar, ¿no?, un eixo donde se instala un generador de energía eléctrica. Y así vamos a mencionar a seguir que las partes principales, ¿no?, de un sistema eólico está constituido principalmente, ¿no?, por el rotor, que es el conversor de energía cinética en energía mecánica rotacional. Y el rotor entonces que va a ser movimentado por el viento, o sea, energía cinética. A seguir existe un sistema de transmisión por causa de la baja velocidad, ¿no?, que va a ser aquí un movimiento rotacional, va a ser muy lento y precisa una caja de transmisión como un multiplicador de velocidad, ¿sí?, que finalmente va a llegar al conversor, que sería un generador, ¿no?, de energía eléctrica, y va a precisar de un sistema de control. Y en algunos casos, ¿no?, si es de pequeño porte, va a precisar baterías de almacenamiento de energía eléctrica, y en este caso también inversores para obtener corriente alternada a partir de corriente continua. Mas este sería un tipo de aerogenerador simplificado de pequeño porte. Entonces aquí serían todo generador mismo de grande porte, eles van a tener en primer termo un rotor. El rotor es un componente destinado a captar a energía cinética dos ventos y va a convertirla en energía mecánica no eixo. Esa es la función de un rotor, que va a ser movimentado pelas pás, ¿no?, que van a recibir energía cinética do vento. A transmissão é o mecanismo que transmite a energia mecânica do eixo do rotor ao eixo do conversor. Ou seja, vai ser uma parte mecânica de engrenagens, onde vamos verificar o aumento da velocidade até uma velocidade compatível com os geradores de energia elétrica. E o conversor seria esse conversor que é o principal, né, elemento para fazer a conversão de energia eólica em eletricidade. Esse é o gerador, né, que pode ser gerador síncrono em aplicações isoladas, com retificador também,
asociado y generalmente se funciona en corriente continua, más en aplicaciones de pequeño porte. Ya en sistemas grandes conectados a red eléctrica, como es el caso de los parques eólicos, en ese caso los generadores pueden ser síncronos y asíncronos. Entonces, esos generadores síncronos son ampliamente difundidos y son actualmente los que están más siendo utilizados, ¿no? Ellos utilizan un campo magnético permanente. Bueno, a seguir vamos a ver que las partes de un grande aerogenerador, ¿no? De esos que se utiliza en los parques eólicos. Entonces estos aerogeneradores son en primer lugar clasificados pelo tamaño, de acuerdo con altura y diámetro de las pás y pela potencia instalada. Entonces pequeña potencia son aquellos menores a 80 kilovatios, media potencia entre 81 y 500 kilovatios y de grande potencia acima de 500 kilovatios. En ese caso vemos las principales partes, están aquí en este gráfico. En primer lugar, a torre, ¿no? Esa torre va a depender de la altura donde va a ser instalado el aerogenerador. Existen torres, ¿no? Que pueden ser de 30 metros, 100 metros, 200 metros. Cada vez va en aumento la altura y la potencia de los aerogeneradores. Entonces, além de eso existe, en primer lugar aquí, ¿no? Como fue mencionado, un rotor, as pás, nacele, toda la parte así donde va instalado, aparte de multiplicador de velocidad, ¿no? Que es un sistema feito mecánico, ¿no? De engrenajes que va a aumentar la velocidad, y va a existir también aquí un sistema de acoplamiento elástico entre ese multiplicador de velocidades y el generador eléctrico. Além disso, va a existir sensores de vento para detectar, ¿no? La dirección y velocidad del vento y enviar informaciones al sistema de control del aerogenerador. Entonces todo el sistema de un conversor eólico va a tener un sistema de control que va a determinar cómo él va a actuar, cómo se va a proteger. Entonces existe un sistema de freno a disco, existe también sistema de freno aerodinámico. O sea, en caso de alta velocidad, del vento, de extremos, ¿no? Ventos extremos, ahí él tiene que se proteger. Por tanto, un aerogenerador él debe contar con un sistema automático, ¿no? Que en primer lugar serían las informaciones obtenidas por sensores del vento. Entonces, es una estructura, ¿no? Un aerogenerador no es una estructura simple. Los actuales así de grande porte son bastante complejos. Ese tipo de aerogeneradores son los que permiten constituir los denominados parques eólicos. Y esos parques eólicos están generando energía eléctrica de forma individual, ¿no? Instalados a cierta distancia. Pueden ser algunos aerogeneradores hasta grandes, ¿no? De sistemas de muchos aerogeneradores de grande potencia. Depende, ¿no? De eso, de la existencia de vento. Para eso es necesario hacer un estudio previo, ¿no? Y hoy en día existen los atlas eólicos que determinan los mejores locales de un determinado país para instalar esos aerogeneradores. Es el caso del Brasil, ¿no? Que cuenta ya con atlas eólico y vemos que los mejores lugares están en el litoral del nordeste, destacando el estado de Maranhão principalmente y varios otros estados, más también existen en Río Grande do Sul. Bueno, esa área ya es estudiada ampliamente y existen las informaciones necesarias para saber el potencial de vento en el país.
Uma vez detectado un local apropiado, ahí se instalan diversos aerogeneradores y se llama parque eólico porque forma una gran estructura donde cada aerogenerador va a generar energía eléctrica y va a tener sus cabos, ¿no?, de energía eléctrica que van a llevar toda esa energía a una unidad centralizada donde va a existir todo el sistema de control, ¿no?, de variables eléctricas y transformadores, finalmente una subestación y a transmisión até a rede de distribución que sería en un caso el sistema interconectado nacional. Un parque eólico entonces cuenta con varias turbinas. Entonces aquí tenemos en el caso un ejemplo, ¿no?, de una turbina. Después cada turbina va a tener ahí cabos eléctricos, ¿no?, de conducción de energía eléctrica que va a llevar a una área centralizada. También va a tener todo el sistema de control, de freio, tomadas de tierra, ¿no?, de protección. Las caixas aquí en ese aerogenerador va a tener caixas de control, de baterías, una fuente auxiliar, ¿no?, de energía eléctrica para mantener ese local, transformadores y líneas de transmisión. Entonces un parque eólico ya es un sistema centralizado de transmisión de energía eléctrica a la red principal. Y de ese tipo de parques hoy en día existen muchos en el mundo y energía eólica en tierra firme también está avanzando para lo denominado offshore, o sea, en mar. Entonces existen aerogeneradores de varios tipos, hasta de gran deporte, ¿no?, como este caso de Vestas, una empresa de Vestas modelo V90 de 3 megavatios de potencia. Entonces podemos ver aquí, son grandes aerogeneradores que da para ver aquí solo transporte, ¿no?, de una parte del aerogenerador con un enorme camión. Da para ver, ya tener una idea del tamaño. Entonces estas estructuras pueden ser instaladas en tierra firme y también permiten utilizar la tierra, no así siendo una barrera para plantío o pastaje de gado, por ejemplo. Entonces puede ser una área utilizada de forma mixta, tanto para generación como para producción, ¿no?, de agricultura, agropecuaria. Bueno, ahora pasemos a cómo determinamos la potencia de los aerogeneradores. Anteriormente ya mencioné que la potencia extraída del viento está dada por la velocidad al cubo. Entonces la ecuación geral, esta ecuación comienza por el análisis de la energía cinética, de la ecuación geral de energía cinética, ¿no?, que masa veces velocidad al cuadrado dividido por 2. En este caso aquí la potencia total de una masa de ar con velocidad v atravesando una área, pues, en este caso área sería la sección de giro, ¿no?, de las pás, y d aquí sería densidad del ar, y aquí sería esa velocidad al cubo. Entonces la potencia total sería un medio veces la densidad del ar veces la área de barrido de las pás veces la velocidad al cubo. Entonces la potencia eólica convertida en energía eléctrica depende de la área del rotor y além disso del rendimiento del aerogenerador. Como vimos anteriormente cuando estaba mencionando el teorema de Betz, existen pérdidas adicionales, ¿no?, que son varias. Entonces el rendimiento total está dado por la multiplicación de las diferentes eficiencias, ¿no? Entonces eficiencia teórica de Betz sería SB. A seguir bien el rendimiento aerodinámico, el rendimiento de un multiplicador de velocidad, si es que existe, el rendimiento del rotor y finalmente el rendimiento del generador.
O sea, o rendimento total de un aerogenerador está dado pela multiplicação de todas as eficiências envolvidas. E com isso vamos ver que para escolher um rotor ou um aerogenerador é necessário conhecer as características aerodinámicas. Em primeiro lugar, a área frontal está dada em metros quadrados, ¿no? Que corresponde à área da superfície normal à direção do vento. Seria a área, a secção de giro, ¿no? Das pás, que está dado essa área por pi vezes o diâmetro quadrado dividido por 4. Então é necessário saber aí o diâmetro das pás para determinar a área. A seguir podemos calcular a razão de áreas lambda ou solidez, que seria a razão entre a área das pás e pela área frontal. Também existe a razão de velocidade, RV, ou também conhecida como TIP. É a razão entre a velocidade tangencial na ponta da pá pela velocidade do vento. Então esse valor da razão de velocidade considera o valor π vezes o diâmetro das pás vezes n, que é o número de rotações do rotor por segundo, dividido pela velocidade. A potência do rotor em vatios ou quilovatios seria a parcela da potência disponível no vento captada pelo rotor eólico. E então essa potência do rotor seria essas eficiências aerodinâmicas, eficiência de Hertz, eficiência do rotor, vezes a potência, né, extraída realmente. Então, com essas equações também podemos verificar que existe o denominado coeficiente de potência, conhecido como CP. Este coeficiente de potência exprime a porcentagem da potência total de uma massa de ar, ou seja, PD, realmente aproveitada no eixo do rotor. O sea, ese coeficiente de potencia incluye esas eficiencias, ¿no?, que voy a mencionar a seguir. Y el gráfico, aquí donde está relacionando el coeficiente de potencia no eixo vertical pela razão de velocidade no eixo horizontal, vemos que depende do tipo, né, do aerogenerador. Então a eficiência teórica, aquela que define o teorema de Betz, seria a máxima eficiência, né, teórica de 59,26%. Mas, por exemplo, o aerogenerador Savonius, que é um tipo de aerogenerador de eixo vertical, en termos de coeficiente de potencia está situado aquí en la parte baixa. Multipass, que es aquel moinho americano, ambos funcionan con bajas velocidades, ¿eh? El tipo holandés, aquel utilizado en los moinhos antiguos, estaría en un valor intermediario, mas también con baja velocidad, bajo coeficiente de potencia. O sea, los tres tienen bajo coeficiente de potencia, destacando más el de multipass americano. O Darius é aquele de eixo vertical, onde já ele tem uma razão de velocidade maior e um valor de coeficiente de potência em torno de 0,35 no máximo. Tipo hélice, que é aqueles aerogeneradores que amplamente utilizados na atualidade em parques eólicos e em todo tipo de aerogeneradores, seria o melhor de todos, né? Que está longe ainda da eficiência máxima teórica de Betz, mas já tem um coeficiente de potência que pode atingir até 0,45 no máximo, e também com uma razão de velocidade também já na ordem de 6. Então, com este coeficiente de potência é importante para saber o comportamento dos aerogeneradores. Y como ahí está mencionado, la eficiencia de la conversión de energía cinética eólica en energía eléctrica
está en la orden de 30%, considerando ese rendimiento de diferentes rendimientos, ¿no?, las partes constitutivas del aerogenerador, principalmente del rotor y generador. Rotor 0,95 y generador 0,80 de eficiencia. Y entonces esa potencia eléctrica estaría considerando el coeficiente de potencia 0,3, ya entraría en la ecuación coeficiente de potencia veces a área del rotor veces a potencia media bruta, y así de esa forma potencia eléctrica entrega carga en la forma de corriente alternada está dado por la potencia eléctrica veces su rendimiento del inversor. Entonces son ecuaciones que pueden ayudar, ¿no?, a determinar el comportamiento del aerogenerador. Y la producción de energía eléctrica puede ser calculada de forma similar a varios otros conversores que mencioné anteriormente, que está dado a generación, en este caso sería energía anual gerada, está dado por la potencia instalada, potencia nominal, ¿no?, do aerogenerador, veces su factor de capacidad y veces 8.760 horas ano, que serían esas horas de un año de 365 días. En el caso de no existir almacenamiento de energía, el factor de capacidad es una variable intrínsecamente ligada a las condiciones climáticas, en este caso a velocidad del viento. Por tanto, hay una relación entre el viento medio y el viento máximo, y que define la potencia instalada. El factor de capacidad de los aerogeneradores entonces está actualmente entre 0,25 y llegando a un máximo, ¿no?, de Bs, redondando 0,60. Entonces la mayor parte ainda está en la orden de 0,30. Con eso ahí vamos a ver que un aerogenerador, observando un gráfico, como que él funciona en términos de potencia máxima. Vamos a ver que tiene un gráfico que describe, en este gráfico describe la potencia de operación normal de un tipo de turbina eólica con control, en este caso control por paso variable. Vemos que un movimiento se inicia con una cierta velocidad, donde denominada, ¿no?, velocidad de partida Q-in. En ese valor que está en la orden de 3 metros por segundo, la mayoría de los aerogeneradores que están instalados en los parques eólicos funcionan a partir de 3 metros por segundo. En ese punto denominado Q-in comienza a girar a spas, y si el viento va aumentando, ¿no?, aumentando la velocidad nominal, vamos también aumentando la potencia gerada hasta llegar al valor máximo. Entonces en ese valor máximo llegamos a la producción máxima de energía nominal, y él puede continuar hasta un valor ya máximo extremo, donde para ventos ya muy fuertes aquí debe existir un mecanismo que proteja el aerogenerador para que no continúe funcionando, y ahí acontecería para ventos muy fuertes un punto denominado cut out, y la turbina entonces es desligada. Entonces ese sería el gráfico de funcionamiento de un aerogenerador. O sea, se inicia con una baja velocidad y llega a un punto máximo, puede ficar en ese punto hasta un valor extremo de viento, donde va a cortar y va a dejar de funcionar y se desliga. Para finalizar esta aula, entonces, estoy proponiendo un ejercicio que dice, o enunciado es el siguiente: a tabela abaixo muestra el potencial de velocidad del viento mensal en metros por segundo, medido a 100 metros de altura con relación al solo de un determinado lugar. Y también existe un gráfico que corresponde a curva de velocidad versus velocidad del aerogenerador modelo Vestas V90 3,0 megavatios. Entonces esta velocidad del viento varía en enero, febrero, marzo, todo medido a 100 metros de altura.
Y en janeiro, por exemplo, 13,1 metros por segundo, velocidad do vento, valor medio. Ya en outubro, 15,1 metros por segundo, setembro 15,3. Y gráfico de funcionamiento de ese aerogenerador modelo V90 3,0 megavatios. Vemos que él comienza a funcionar a partir más de 3 metros por segundo. Ahí él aumenta a velocidad y cuando atinge una velocidad en torno de 15 metros por segundo, ahí él llega al valor máximo de 3 megavatios de potencia. Y ahí va a continuar funcionando hasta que acontece un corte out en 25 metros por segundo. Entonces, por ejemplo, para velocidad de 12,5 metros por segundo, vamos a ver que existe una potencia de 2,6 megawatts. Entonces, lo que está pidiendo el ejercicio es, primero, si el aerogenerador está instalado a 100 metros de altura en un parque eólico con factor de capacidad de 24%, determinar la energía media producida en el mes de diciembre. Entonces, para eso es necesario verificar la velocidad del vento en diciembre, entrar en un gráfico con esa velocidad y saber la potencia para esa determinada velocidad. Y con eso ahí puedo calcular con las ecuaciones, considerando factor de capacidad de 24%, ya puedo utilizar la ecuación que mencioné anteriormente y determinar la energía media producida. También pide estimar la velocidad media del viento a 10 metros de altura en el mes de agosto, considerando factor de jugosidad del solo 0,19. Como todos esos valores de la tabla fueron construidos a 100 metros de altura, utilizando la ecuación que mencioné anteriormente, que relaciona el valor, ¿no?, de altura conocida y velocidad conocida, puedo extrapolar a esa altura de 10 metros y saber cuál sería la velocidad en esa altura. Y por último, sabiendo que el coeficiente de potencia del aerogenerador es 0,42, calcular el diámetro de las pás del aerogenerador cuando funciona a máxima potencia. Entonces aquí tengo que entrar en la ecuación general de potencia de un aerogenerador, donde entra el coeficiente de potencia y las diferentes variables que son la densidad del ar, el diámetro de las pás, es incógnita, ¿no? A partir de esa ecuación voy a tener que determinar el diámetro de las pás. Y el valor de máxima potencia sería el valor de la curva, ¿no? Esa curva, aquí el valor de máxima potencia sería 15 metros por segundo, 3 megavatios, o sea, 3000 kilovatios de potencia. Bueno, entonces eso es lo que pide el ejercicio. Tenten hacer, mas eu vou mostrar, isso aí vai estar desenvolvido em outro documento, ¿no?, que sempre costumo colocar no Moodle. Bom, maiores informações para quem quer saber mais, recomendo o livro da Eliane Fadigas, Energia Eólica. Es un libro dedicado a esa área y que puede mostrar mucho más informaciones adicionales. Entonces termino a aula y muy obrigado y buen estudio.